hemos querido evocar un poco esa esencia de primeros frutos para que traiga algo de cercanía a nuestro corazón de lo que se hacía en aquel momento. En Éxodo, en Números, en Deuteronomio, hay varios textos bíblicos. Dice, también la fiesta de la siega, que es la de los primeros frutos, de tus labores que hubieres sembrado en tus campos, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor tu Dios. De aceite, de mosto, de trigo, de lo más escogido, fíjate en esto, las primicias de ello que presentarán a Dios, para ti las habremos dado. Tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que el Señor tu Dios te da. No sé si hay entre nosotros agricultores, no sé si hay entre nosotros gente que hoy en día trabaja el campo y que lo tiene como un oficio principal. Pero hoy en día nuestro principal oficio, nuestro campo, es las labores que tenemos como oficios de actualidad. Unos trabajan dando clases deportivas, otros trabajan dando clases en los colegios, otros trabajan en la construcción, otros trabajan en otras labores, pero ese es nuestro campo de producción. Hoy no nos pagan con sal, como en aquellos tiempos, en muchos casos, no nos pagan con frutos, nos pagan con economía. Y esta economía es la que nosotros rendimos al Señor como primicias, como primeros frutos. Y esto no tiene nada que ver con las ofrendas ni los diezmos. Esto es un acto voluntario, anónimo, que pone a prueba nuestro corazón generoso, porque lo que queremos no es enriquecer a los hombres, lo que queremos es que el reino de Dios se extienda cada día más. Cada una de las organizaciones que tú ves repartidas por el mundo tienen sus planes estratégicos de invertir y alcanzar a través de sus negocios cosas. Pero cuando ellos pasen, cuando su empresa pase, cuando el tiempo pase, todo lo que ellos han invertido en este tiempo, en este mundo, pasará. Pero todo lo que tú y yo hayamos invertido en el reino de los cielos jamás pasará. Todo es una inversión eterna. Todo es una inversión que tiene un eco en la eternidad. Todo es una inversión en la que buscamos que más personas de una u otra forma, al invertir con sabiduría estas ofrendas que hacemos hoy voluntarias, sean alcanzados para el Señor Jesús. Y que si no son alcanzados, cuando menos nosotros sí hayamos cumplido con la labor de ir y bendecir. Porque de eso es de lo que deberíamos estar hechos. El cristiano tiene que estar hecho de la pasta de la bendición. Estamos hechos para bendecir. A Dios tenemos que darle lo primero de todo, reconocerlo siempre como el dueño de toda la cosecha. Y es por eso que lo consagramos así. Consagramos a los bebés, como acabamos de orar por esta hermosa bebé. En lo primero del día consagramos nuestras vidas, le pedimos al Señor que nos cuide. Consagramos nuestras familias, consagramos nuestros trabajos, esos que tanto bendecimos, salvo que algunas veces algunos jefes los habéis dejado de bendecir. ¿Sí o no? Pero Dios perdona. Todo lo consagramos al Señor. Esto también lo vamos a consagrar al Señor. Siempre tenemos que crecer en la práctica del dar. ¿Sabes que la palabra que más se repite en la Escritura es dar? No es la palabra amor, no es la palabra misericordia, no es la palabra, es aquello que tiene que ver con el dar. Se repite algunos miles de veces en la Escritura. Tenemos que darle más a Dios siempre en oración. Tenemos que darle siempre a Dios más en el estudio de la palabra y conocer más la Escritura. Tenemos que darle a Dios más en ayudar a los demás. Tenemos que darle a Dios más en tener comunión los unos con los otros. Tenemos que darle a Dios todas esas cosas y tenemos que crecer en eso y en nuestra generosidad. Dios nos pone en un punto de partida, pero no es para que nos quedemos así. Quiero que pienses en tu vida espiritual si eres lo mismo hoy que cuando entregaste tu vida a Cristo. Algo hemos crecido, ¿verdad? ¿Sí? No somos lo que tendríamos que ser, pero tampoco somos lo que éramos. Hemos crecido, hemos crecido. Muchas veces han querido llenar nuestra cabeza, y quizás con algunos lo consiguieron, de que estas cosas tienen que ver con un tiempo de ley, con un tiempo antiguo testamentario, con un tiempo en el que ya no estamos, porque ya solo vale la gracia y el amor de Dios. Y eso es cierto, lo último, pero lo anterior es falso.
Porque nosotros estamos viviendo la palabra desde Génesis hasta el Apocalipsis. Porque la palabra dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y dice toda la Escritura, no dice solo el tiempo del Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento tiene cosas hermosas que nos enseña cada día. Cuando tú y yo nos paramos delante de ellas y las vemos, las leemos y las asimilamos como que es palabra que sale de los mismos labios de Dios. Eso es la palabra de Dios. Y yo no sé tú, pero mi maestro dice, no os hagáis tesoros en el... ¿Dónde? ¿Dónde? Ah. Donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Más bien haceos tesoros, ¿dónde? Donde ladrones no minan ni hurtan. Ahí dice el Señor que nos hagamos tesoros. Y por supuesto que está hablando de esos tesoros de la misericordia, de la justicia de Dios, de la bondad, pero también nos está diciendo todo aquello que he puesto en tus manos, inviértelo aquí para que también tenga un eco allá arriba. Siempre hay una conexión entre el cielo y la tierra, hermanos. Y esta es una de las fiestas que más conexión tiene. Siempre. Desde siempre, y te invito a que leas la Escritura, desde siempre se han hecho ofrendas voluntarias al Señor. Siempre se han hecho. Dice Éxodo 35, 4 y 6. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Escuchen esto. Todo corazón generoso lo traerá al Señor. Oro, plata, bronce. Todo corazón generoso. Hay una teoría por ahí que dice que Dios no necesita dinero. ¿Tú crees que Dios necesita nuestro dinero? Yo creo que no. Dios sabe que Él es el dueño del oro y de la plata. Él ya lo sabe. No hace falta que le digamos, mira, esto te lo doy o no, porque Él dice, no, da igual lo que digas, es mío. Pero hay una teoría por ahí muy extendida que dice, no ofrendes, no diezmes, no des primicias, porque Dios no necesita tu dinero. Claro que Dios no necesita nuestro dinero, pero la extensión del reino de Dios necesita la economía de la casa de Dios. Y nosotros hemos sido provistos para proveer. Nosotros hemos sido hechos bendición para bendecir. Nosotros tenemos en nuestro corazón misericordia para extender misericordia. Nosotros tenemos en nuestra vida un corazón que debería estar lleno de bondad para ser bondadosos. Pero cuando personas en la calle estén muriéndose porque no tienen un techo para el cual cobijarse, no tengan una cama donde dormir, donde no tengan un plato de comida, cuando todas esas personas te pidan esas cosas, entonces tú vas y le dices, no te puedo dar, sabes, nada, porque Dios dice que no puedo ofrendar nada, entonces no te puedo proveer nada. No, nosotros tenemos que ser la iglesia que tiene lleno el alfolí para que a las personas que están afuera, en algún momento nosotros podamos dar un golpe de autoridad y decir, este es nuestro lugar, este es el lugar que hemos construido, estos son los alimentos porque hay abundancia en mi casa y esta es la casa de Dios en Avilés que está trayendo provisión a la gente que lo necesita. Para eso es necesaria la provisión. Dios no necesita nuestro dinero, por supuesto que no. Pero Dios dice que haya provisión en su casa, que haya alimento en su casa. Y necesitamos proveer para mucha gente. En aquel tiempo, Dios estableció Dios proveyó un Kleenex. En aquel tiempo, Dios le estaba diciendo al pueblo que diesen una ofrenda voluntaria. Y fíjate, les dijo, traigan oro, plata, cosas preciosas. ¿Sabes por qué? Porque acababan de salir de Egipto. ¿Y qué hicieron cuando salieron de Egipto? Los despojaron. Se agarraron todo lo que tenían por ahí los egipcios de valor y se llenaron los bolsillos, la mochila, se prepararon carros y se fueron llenos de provisión. Y Dios los dejó, porque Dios no es tonto. Porque Dios sabía que después había que seguir edificando.
¿Y ese Dios del Antiguo Testamento necesitaba ese dinero, necesitaba ese oro siendo Dios? No. Pero la obra del tabernáculo, todo lo que Dios quería construir después a través de esas personas, esa obra necesitaba la inversión de aquellos objetos preciosos, ¿sí o no? Entonces Dios no necesita el dinero, pero ya desde aquel tiempo su obra sí lo necesita. Sí lo necesita. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Salté a los versos 20 y 22 del capítulo 36. Y vino todo varón, escuchen estas palabras que siempre me han impactado mucho. Todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para el tabernáculo de reunión y toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos y anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Invadidos casi todos, hermanos, por un espíritu de generosidad. ¿Y sabes qué? Que aún en aquel tiempo, todos llenos de alhajas, de cosas preciosas, de haber salido de Egipto, y todavía los hubo rácanos. Se llenaron de cosas que no eran suyas, Dios los saca de Egipto y se agarraron a lo que había ahí y no lo soltaron. ¡Qué desagradecidos! Si yo hago una transición espiritual ahora en nuestra vida, ¿de dónde nos sacó el Señor? El Señor sacó tu vida y la mía del pecado, ¿sí? Pues Egipto simboliza esa esclavitud en nuestra vida. Y el Señor vino a nuestra vida a liberarnos, para que ahora, si quizás haya algo de valor que nos trajimos de aquel tiempo, lo pongamos al servicio del Señor. No para que nos quedemos las cosas. En aquel momento, la congregación prácticamente entera que salió de Egipto ofrendó para la casa de Jehová, para el tabernáculo. Y lo hicieron alegremente y con gozo. Porque si escuchan una cosa, yo no sé si hoy ha traído a alguien una ofrenda, escucha esto, no sé si has traído, yo no he podido, no sé si has traído una ofrenda de 10.000 euros hoy. No lo sé, ojalá que sí, pero si vas a venir a traer una ofrenda de 10.000 euros o de 1 euro, desagradecido, no la traigas. Porque Dios busca corazones que siembren con alegría y con gozo. No corazones que siembran diciendo, ahora tengo que poner esto porque el pastor me dice y porque si no los demás, ¿qué van a pensar? No, si haces eso, no pasa nada. Estás exonerado de esa ofrenda. No la traigas, guárdala, cómprate una televisión mejor, lo que tú quieras. No hace falta que la traigas. Solo queremos corazones generosos que entendieron esto. Solo queremos corazones generosos. Dice que Moisés llamó a Bezaleel y a Oliab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés, escuchen, toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para hacer la obra que el Señor ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrendar más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Moisés, encargado por aquellos dos hombres sabios, tuvo que decirle al pueblo, parad, no ofrendéis más, ya no nos cabe, ya no tenemos dónde guardar la ofrenda. Ya nos da para construir el templo, ya nos da para construir el tabernáculo, nos da para preparar todos los exteriores, nos da para las ofrendas, nos da para los sacrificios, nos da para las sagradas, nos da para todo y todavía nos sobra. No traigan más.
Ese era el espíritu que tenía la congregación de Israel en ese momento, de pura generosidad. Gente que acababa de ser liberada de un lugar de esclavitud, pero que lo que se sacaron, de lo que despojaron, dijeron, da igual, es para la obra del Señor, porque el Señor me sacó de Egipto. El Señor me liberó. Generosos, estimulados, a quien el Espíritu les dio voluntad. Termino con este texto. En 2 Corintios 8, los versículos 3 y 4, por si acaso a alguien no le cae la ficha todavía con el Antiguo Testamento. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Esa gente que pidió esforzarse en ser generosos y que por favor no se lo prohibiesen, no eran gente rica, no eran gente acaudalada, no eran gente pudiente, no eran gente que les sobrase el dinero, no era gente que tenía las cartillas llenas, no era ese tipo de gente, era gente humilde que se esforzaron y dieron más allá de sus posibilidades con tal de ayudar para la obra de los santos. Cuando Jesús encomió y puso en valor el ejemplo de alguien cuando estaba observando lo que las personas ricas llevaban a la ofrenda en aquel momento en el que él juzgó aquello, dice, ¿ves todos aquellos? Están dando de lo que les sobra. Pero ¿ves esta mujercita? No tiene más. Lo que tenía lo ha puesto ahí. Y Jesús puso en valor el ejemplo de esa mujer, no el del que daba mucho, sino el que daba más allá de sus fuerzas, porque había entendido el principio espiritual de invertir en el reino de Dios. Vuelvo al principio. No es, y si pasa, gloria a Dios, y yo te bendigo para que así sea, pero no es que tú y yo vamos a poner hoy 100 euros o lo que sea, es un ejemplo, y Dios nos va a devolver 1000 o 10.000. No hacemos negocios con Dios nosotros. Esta casa no hace negocios con Dios. Dios establece su pacto, nosotros solo lo cumplimos. Nosotros no le ponemos cláusulas a la palabra de Dios, simplemente ofrendamos y después, Señor, lo hemos hecho con gratitud y ya con nuestra vida lo que tú quieras. Pero da con expectativa, porque normalmente Dios sí es un Dios que bendice. Dios sí es un Dios que sabe reconocer la generosidad de sus hijos. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo. Esto está en Nehemías 3, 11 y 13, 11 al 13. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia, que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos otros gritaban de alegría. Y no se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces del llanto, pues la gente gritaba a voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos. Ahí confluyen dos generaciones, la de aquellos que vieron el primer templo y toda su gloria y majestad, tal cual Salomón había edificado aquello tan tremendo, y la de aquellos que vieron cómo Nehemías, Esdras estaban levantando de nuevo las murallas, el templo. Y los que vieron el primer templo lloraron, porque pensaban en aquel templo primero. Madre mía, lo que era aquel templo primero y ahora tenemos esto. En cambio, las nuevas generaciones celebraron. Celebraron porque entendieron que era más importante el templo que no cómo fuera de grande el templo. Celebraron porque entendieron que era más importante lo que simbolizaba el templo que no toda la liturgia que se podía hacer dentro del templo. Celebraron porque tenían un corazón nuevo para Jehová.
mientras que los viejos siempre ponían tropezadero. Hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Tú eres de las nuevas generaciones que celebra con el corazón lo nuevo que Dios está queriendo hacer? ¿O quieres sumarte a los que lloran amargamente por otros tiempos pasados? Porque hoy creo que es el día de celebrar. Hoy creo que es el día en el que Dios preparó nuestro corazón para dar un paso más hacia algo poderoso. Hoy creemos que el Señor prepara su casa. Y hoy el Señor no nos muestra más de lo que viene porque no podríamos soportar la gloria de Dios que viene para nuestra casa. Pero viene. Y hoy simplemente lo creemos por fe. Ya sabéis lo que es la fe. La esperanza de todo aquello que quizá todavía no hemos visto, pero que viene en camino. Que viene en camino. Amén.